A ver, ya. Buenos días con los que no estuvo en la clase de ayer. Me presento, soy la licenciada Ceballos. Buenos días, Luz. El día de ayer, si no mal recuerdo, estábamos hablando del tema de historia. Sí, ¿Sí hicieron las tareas? sí, yo sí la hice. Ya la Ya, subí también. ok, perfecto. Ya, hoy día vamos a hablar sobre el método de trabajo. Hola, profe, buenos días. Buenos días, buenos días. A ver, Paulette ya sabe cómo a mí me gusta trabajar. A mí me gusta que todos igual vayan leyendo, se da una explicación y se hacen unas preguntitas. Así que necesito que todos los que estén aquí estén pendientes de lo que voy a estar diciendo. A ver, el método de trabajo. El método de trabajo es un conjunto de técnicas, reglas, principios y procedimientos que se utilizan para realizar un trabajo o proyecto. Puede ser una guía paso a paso para asegurar la correcta ejecución de una tarea o una asignatura para gestionar un proceso más complejo. Pablo, ¿puedes seguir con el método de trabajo? El trabajo de los historiadores es riguroso y científico. Es decir, si siguen un método que podemos resumir en cuatro pasos. Ya, Ramírez, la elaboración de hipótesis. Una vez elegidos la época y los hechos que quiere investigar, el historiador se plantea una serie de preguntas para las que quiere obtener respuestas. ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Hubo personajes que destacaron en él? ¿Qué consecuencias tuvo? Basándose en sus conocimientos previos, el historiador elabora una hipótesis. Una hipótesis es una idea que se cree verdadera o acertada y que debe confirmarse o modificarse a partir de una investigación. Ya, Evelyn, ¿puedes seguir con la búsqueda de información? Evelyn, necesito que enciendas la cámara. Evelyn, Anthony, ¿puedes seguir con la búsqueda de información? Sí, la información se obtiene de las llamadas fuertes históricas que hemos visto, son muy variadas, escritas arqueológicamente, audiovisual y Espérate. Ay. Benjamín, hola. Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Puedes seguir con el análisis de las fuentes de información? Una vez conseguida la información, el historiador analiza, el historiador la analiza, debe valorar la información, debe evaluar si la información que le ofrecen las distintas fuentes coincide o no. Por ejemplo, es habitual que difiera de la visión de una batalla según se encuentre en un documento elaborado por los vencedores o por los vencidos. Debe determinar también si todas las fuentes tienen el mismo rigor. Por ejemplo, es difícil que una persona que vivió un hecho recuerde cifras con mucho detalle y en cambio en un registro estas pueden encontrarse recogidas de manera más fiable. Continúo. No, un ratito que Evelyn no se conecta. Evelyn, ¿estás ahí? Ramírez, ¿puedes seguir con la elaboración de conclusiones? Por supuesto.
Después de analizar la información, el historiador elabora una conclusión en la que da respuesta a las preguntas, a todas o a parte de ellas, que se planteaba el comienzo de la investigación y confirma o modifica la hipótesis que ha guiado todo el proceso. Entonces, no todos los trabajos o profesiones tienen la misma metodología. Cada uno requiere un análisis previo para determinar las etapas básicas necesarias. En este libro podemos ver que son 4 etapas para poder elaborar un método de trabajo, de forma que se consiga el resultado esperado. Ya, todos tienen un cuadernito y una plumita. Sí, Sí. Bueno, entonces yo trabajo de esta manera. Nosotros aquí hacemos una tarea que la tienen que unificar con la tarea que se envía para la casa, la que encuentran en la plataforma. Entonces necesito que pongan ahí tarea en clase, la unifican o le toman foto y también la suben, cualquiera de las dos formas. Mientras también estén estas preguntas, todo bien. Entonces ponen ahí, elaborar un mapa conceptual respecto al método de trabajo. profesora, no se le escucha muy bien. Ahí me escuchas. Ahí sí, Entonces ahí pone, pregunta, elaborar un mapa conceptual respecto al método de trabajo. con respeto. Al método de trabajo. Entonces ya, ese sería el título y ahí elaboran abajo 4 títulos más y ahí ponen la elaboración de hipótesis, la búsqueda de información, el análisis de las fuentes de información, la elaboración de conclusiones. ¿Lo desean hacer ahorita o lo hacen en la casa? Para mejor podría ser que nos siga explicando las y ya más después nos tomamos el de hacer todas las tareas para que le Ya, puedan entonces alcanzar el... esto igual lo van a encontrar en la plataforma, ¿ya? Una pregunta. Dígame. Todos los títulos que están ahí, con todos los títulos que están ahí, hacemos un mapa conceptual. Sí, solo ponen un Con todos los pequeño concepto de unas 2 líneas, lo que es la elaboración de hipótesis y 2 líneas ahí de su concepto. Un resumen súper pequeño. No quiero que hagan tampoco bastante, ya que también tienen bastantes tareas de otros cursos y todo, de otras materias. A ver, hablemos sobre las causas y consecuencias de los hechos históricos. Los hechos históricos son sucesos del pasado relevantes para comprender el desarrollo humano. Analizar las causas y consecuencias de estos hechos permite comprender el por qué y cómo ocurrieron, así como sus efectos en el presente. Los historiadores estudian estos hechos para entender las relaciones causales y los procesos históricos que se conectan, buscando tanto las causas de la generación como las consecuencias que provocaron. Este, Ramírez, ¿puedes leer el primer párrafo en sus el investigaciones? causas y consecuencias de los hechos históricos. Sí, En sus investigaciones, los historiadores no intentan solo conocer qué pasó o cómo se vivía en un momento determinado, sino que es fundamental para ellos explicar el porqué de un hecho o de una manera de organizarse y vivir de una sociedad. Sigo. no, Benjamín sigue ya.
Los historiadores buscan las causas de los hechos históricos y sus consecuencias. Las causas pueden ser de múltiples tipos: económicas, políticas, sociales, culturales y personales. Ya está ahí. Estos solo serían uno, porque también hay otros tipos y causas. Hay causas a largo plazo, hay causas a corto plazo, causas principales, causas secundarias y causas inmediatas. Aquí solo están lo principal, digamos. También existen las causas directas, causas indirectas, causas sociales, causas políticas, consecuencias económicas y consecuencias culturales, que esas sí están aquí, la económica y la cultural. Anthony, ¿puedes decirme el concepto de económicas, políticas, sociales y culturales personales? ¿Desde dónde leo No te escucho. que de dónde leo? Solo aquí, en este pedazo, donde dice económicas y el concepto, políticas, el concepto, sociales, el concepto, solo ese pedazo que está ahí. ¿Ya te guiaste? No, no me guío, decía No te escucho. que no, no, no me guío. ¿Dónde? ¿Sí estás viendo el libro? Estoy viendo aquí en la pantalla. Ya. Entonces ahí estoy aquí mismo señalando, entonces estamos aquí. Los historiadores buscan las causas de los hechos históricos y sus consecuencias. Las causas pueden ser de múltiples tipos. Benjamín dijo económicas, políticas, sociales. Lo que yo te estoy pidiendo a ti es que digas el concepto de cada una de esas. ¿Te guiaste? Lo que está al lado, ¿no? O sea, lo que está pues al lado. O lo de abajo. Lo que está ahí, Ramírez, si te guías, Sí, profe. ya. Me das el concepto, ¿ya? Económicas, la pérdida de la cosecha debido a la sequía. Políticas, el estallido de una guerra. Sociales, la protesta de un grupo social por la subida de impuestos. Culturales, un descubrimiento científico. Personales, la muerte de un rey sin descendencia, etcétera. Ya, ya te guiaste, Anthony. Sí, Ya, de ese pedacito, ese concepto yo estaba hablando. Entonces ahí sí, donde dice los hechos históricos son siempre, de eso leo. sí, ese pedacito que está ahí. Ya. Los hechos históricos son siempre resultado de varias causas que por eso decíamos, a veces decimos que son múltiples causales. Además, tienen unos efectos o consecuencias que pueden ser causas de otros asentimientos. Ellos nos permiten entender la sucesión y los cambios de los hechos históricos. Ya, entonces, la historia en sí es la narración de los sucesos del pasado, generalmente los de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el humano. Hay quien más breve y concisamente afirme de la historia es el conocimiento del pasado humano. Los hechos y causas más hablan del pasado humano. Asimismo, es una disciplina académica que estudia dichos acontecimientos. No se conecta Evelyn, ¿verdad? Entonces ahí ponen la siguiente pregunta. El trabajo de los historiadores es, y ahí ponen A, realizado, perfeccionado, B, decidido y elaborado, C,
Disculpa, Miss. Riguroso, dígame, La, la, sí, o sea, la ha el- realizado y perfeccionado. La B, decidido y elaborado. C, riguroso y científico. la C, disculpe, la última. Riguroso y científico. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Benjamín, eso es lo que leímos primerito en el concepto del método de trabajo. ¿Cuál sería el concepto ahí? La respuesta. Riguroso y científico. Ramírez. Bueno, y entonces ahí ya van señalando eso como la respuesta. La siguiente pregunta ahí ponen, las causas pueden ser de múltiples tipos. ¿Cuáles son? Y escribir sus respectivos conceptos. Las causas pueden ser, De múltiples tipos. ¿Cuáles son? Y escribir sus respectivos conceptos. ¿Ya? ¿Ya están? Ya, yo creo que ya terminaron de escribir esa pregunta. A ver, Antonio, ¿qué entiendes más o menos por causas y consecuencias de los hechos históricos? Si alguien más tiene la respuesta, me alza la mano y me da un pequeño concepto de qué entiende. yo, Miss Paulette, Ya, a ver si... que son investigaciones y momentos determinados que de una u otra manera pueden organizarse y vivir de una sociedad. Claro, también son sucesos del pasado de una comunicación, consideradas relevantes para entender su historia, construir su identidad y orientar sus acciones futuras. Entonces ahí también me pone como pregunta, ¿qué entendemos por causas y consecuencias de los hechos históricos? Y me dan sus propios resúmenes. Profe, disculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Pone ahí, este, con su propio concepto, claro, causas y consecuencias de los hechos históricos. La pregunta fue así, ¿qué entendemos por causas y consecuencias de los hechos históricos? Sí, ¿qué entienden ustedes por eso? Y un resumen así mismo, de 2 líneas, no mucho.
Me avisan cuando terminen ya. Miss, ¿sí puedes subir un ratito más arribita de la página para poder ver? Aquí o más arriba. No, más abajito. Ahí, Ahí. Sí, ahí. ahí sí ves bien. Sí. A ver, hablemos un poquito de cómo se conocen los hechos históricos y les haré una pregunta sobre ese tema. No está aquí, pero déjenme. Los hechos históricos se conocen a través de diferentes fuentes de información y métodos de investigación utilizados por los historiadores. Estos incluyen la revisión de documentos escritos, como cartas, diarios y leyes, la arqueología, estudio de artefactos y sitios antiguos, la tradición oral y la interpretación de fuentes visuales como pinturas y fotografías. Paulette, Dígame, Miss. dime solo uno de todos los que dije, de todos los que dije, de uno de los documentos escritos que utilizaban Carta. en antes. Ya. Ramírez, Pinturas. sí, también utilizaban. No lo dije, pero sí también utilizaban. Benjamín, No, profe, no alcancé a escuchar, perdón. Anthony, Tampoco escuché, no. no escuchar. Que está mal el audio, no escuchan bien. Se le corta a veces, se le escucha un poquito A mal. ver, ¿Cuándo? ¿qué será el internet? A ver, para los que no escucharon, esto incluye la revisión de documentos escritos como cartas, diarios, leyes, la arqueología, estudio de artefactos y sitios antiguos. También está la tradición oral y la interpretación de fuentes visuales como pinturas. Me equivoqué ahí, Ramírez, y dije pinturas y fotografías. Entonces hablemos un poquito sobre las fuentes primarias. Así mismo, me escuchan y voy a hacer una pregunta. Si no me escuchan, por favor, me dicen. A ver, las fuentes primarias. Son documentos, artefactos y otras pruebas directas de la época que se estudia, como cartas, diarios, leyes, artefactos y arqueólogos y testimonios orales. Esas son las fuentes primarias. Las fuentes secundarias son análisis de los hechos históricos realizados por historiadores basados en la investigación. La metodología historiografía son técnicas y métodos utilizados por los historiadores para estudiar, interpretar y presentar los hechos históricos. Ahí sí me escucharon, Sí. Benjamín, Sí, profe. Anthony, Sí, ya, si me escuchaste entonces, dime solo una fuente primaria que se utilizaba. las cartas. Exacto, es de lo mismo que también hablamos en antes. Benjamín, una de las fuentes secundarias, Análisis, este, uy, ¿cuáles eran unas de las fuentes secundarias?
Las leyes. Sí, pero Benjamín, Pablo, ¿cuáles eran una de las fuentes secundarias también? Las leyes, los artefactos, Claro, artículos de las investigación y documentos. Esas eran una de las fuentes secundarias. A ver, vamos por el proceso de conocer los hechos históricos generalmente involucrados. Esta está dividida en 5 secciones. Una, identificar y recolectar fuentes. Dos, criticar las fuentes. Tres, contextualizar los hechos. Cuatro, interpretar los hechos. Cinco, comunicar los resultados. ¿Sí me escucharon todos? sí. Ya. Hablemos sobre identificar y recolectar las fuentes. Los historiadores buscan y seleccionan las fuentes relevantes para su investigación. Hablemos sobre criticar las fuentes. Los historiadores analizaban la autenticidad y fiabilidad de las fuentes. Hablemos sobre contextualizar los hechos. Los historiadores sitúan los hechos en el contexto social, económico, político y cultural de la época. Anthony, ¿de qué habla sobre el contextualizar los hechos? Fue lo último que di. Los hechos. Claro, contextualizar los hechos. Anthony, no me estás prestando atención, eso recién ahorita lo dije. Paulette, ¿sabes la respuesta? Lo que pasa es que a veces se le corta y no se le escucha muy bien. Por eso le pregunto si me escuchan, pero que yo sepa si está buena la señal. A ver, sigamos entonces. Vamos por interpretar los hechos. ¿Sí me están escuchando todos? Sí. Ya, ojalá no se corte. Ya, solo está conectada ahorita lo que es la computadora, nada más. A ver, los historiadores analizan e interpretan los hechos buscando patrones, causas y consecuencias. Otra sería comunicar los resultados. Los historiadores comparten sus investigaciones a través de libros, artículos, conferencias y otros medios contribuyendo al conocimiento y comprensión de la historia. Anthony, ¿sí me escuchaste o se escuchó entrecortado? Sí, lo escuché. Ya, sí me escuchaste. Entonces, ¿de qué hablé cuando estaba con el tema de comunicar los resultados? Los historiadores comparten sus investigaciones a través de Benjamín. Conferencias. Exacto. Ay, no, tenemos 10 minutos. Eso es lo malo de trabajar ahí en eso. Y Evelyn nunca se conectó. A ver, hablemos un poquito de cómo podemos conocer los hechos históricos. En este sentido, los mapas, croquis, planisferios y pinturas, por un lado, nos permiten ubicarnos en el espacio en que se producen los hechos y procesos históricos, al mismo tiempo que reflejan la concepción espacial de las distintas sociedades
que elaboran sobre su entorno e incluso sobre el mundo. ¿Cómo suelen ser llamados los hechos históricos? Un acontecimiento es un evento que tiene una cierta trascendencia histórica por su parte en aquello vinculado en la historia. ¿Cómo podemos identificar los hechos históricos? Ser relevante socialmente, es decir, haber tenido un impacto en una comunicación determinada. Ser relacionado con otros sucesos, es decir, formar parte de un proceso de causa o efecto. Otra sería haber propiciado un cambio o una ruptura con respecto al pasado. Benjamín, Sí, profesora. a ver, dime una de las tres que dije de cómo podemos identificar un hecho histórico. Una puede ser relevante socialmente, la otra haber proporcionado un cambio o una ruptura con respecto al pasado, y el siguiente, más o menos, estar relacionado con otros sucesos. ¿Ya? A ver, Ramírez, ¿cómo podemos identificar un hecho histórico? ¿Me puedes decir una? Que tenga un cambio o una ruptura con respecto al pasado, o sea, que cambió algo del pasado. Exacto. Paule, Mm, ¿cómo podemos identificar un hecho histórico? Estamos en tres, le di tres. Una es ser relevante socialmente. La dos está relacionado con otros sucesos. Y la tres, como indicó la compañera Ramírez, haber proporcionado un cambio o una ruptura con respecto al pasado. Ya necesito que se le quede en eso porque posiblemente lo ponga como pregunta en el examen. A ver, Anthony, lo dije tres veces. Dígame. ¿Me puedes decir una de cómo identificar un hecho histórico? eh, Cambiar algo en el pasado. Ya, sí, eso indicó tu compañera. Benjamín, Está relacionado con un hecho histórico. exacto. Ahí sí parece que me están escuchando bien. Paulette, ¿cuál sería el tercero? Ay, profe, se me olvida. Ser relevante socialmente. Una es ser relevante socialmente, la otra está relacionado con otro suceso y la tercera, haber proporcionado un cambio o una ruptura con respecto al pasado. Entonces ahí podemos identificar lo que es un hecho histórico. ¿Cómo se conoce la historia? La historia es una narración de los sucesos del pasado, generalmente los de la humanidad, aunque también puede no estar centrado en el humano. Hay quien más breve y concisamente afirma que la historia es el conocimiento del pasado humano. ¿Qué es la historia, Anthony? ¿Qué afirma? ¿Qué es el conocimiento de qué? Alguien que se sepa esa respuesta. Es el conocimiento del pasado humano. Exacto. Ya te voy a sacar 10 a ti. Anthony, que creo que se le va un poco la señal.
A ver, ¿cómo se hace un relato histórico? Hablemos un poquito de cómo se hace un relato histórico. Se narran hechos históricos de forma simple para que sean fáciles de comprender. Además, se utilizan detalles, explicaciones que se adaptan a un público específico. Son cronológicos, los hechos se narran de manera cronológica, es decir, conforme ocurrió en el tiempo. Conforme ocurrieron, Anthony, Me olvidé. ahorita lo dije, los hechos se narran de manera cronológica, es decir, conforme ocurrieron en el tiempo. La historia se habla del pasado, del tiempo. Mm, Se va a acabar la clase. Necesito saber si tienen alguna consultita, porque de aquí ya no nos vemos hasta la siguiente clase. Entonces les quiero dar unos minutos para que ustedes puedan hacerme una pregunta o algo que no hayan entendido. Aunque tenemos poco tiempo, yo sé que no entendieron casi nada. Nada. Mm, Bueno, por lo visto parece que no tienen preguntas. Entonces seguimos con la clase. Déjame ver aquí. A ver si se acuerdan de algo. Ya se acaba. A ver, ¿dónde está Benjamín? Benjamín, ¿qué eran los hechos históricos? Ramírez, ¿qué eran los hechos históricos? No sé si me estoy equivocando de respuesta, pero es la narración o sucesos del pasado. Exacto, todo esto habla del pasado, historias. Nuestra historia en sí nos dice de dónde venimos, nos enseña y entender dónde estamos y a la vez que nos hace reflexionar sobre dónde queremos ir. El pasado en sí se basa en el pasado, presente y futuro. Lo que hicieron, aprendieron y crearon nuestros antepasados ahora es parte fundamental de lo que hoy somos.